El Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición escuchar testimonios porque muchas veces nosotros también necesitamos que el Señor nos hable a través de los testimonios, ¿verdad? Una de mis inquietudes al terminar el último curso de formación espiritual era si había logrado persuadir a alguien de que leyera su Biblia y de que orara. Y ahora que el hermano Abel contaba esta anécdota suya de cómo se ha estado levantando a las 4 de la mañana, le doy gracias a Dios porque responde mi duda, responde mi pregunta. Y también el hermano Carlos había hablado conmigo hace 3 semanas acerca de su petición y yo le dije, pues vamos a orar, hermano, para que el Señor haga su voluntad. Y saber que el Señor contestó no una, sino sus 2 peticiones, creo que es algo que nos debe hacer a nosotros en esta mañana darle gracias a Dios, decir amén, gracias Señor porque nos oyes, y exhortar a todos, ¿verdad? Como decía el hermano Carlos, no solo buscar a Dios cuando lo necesitamos, sino hacer que nuestra vida espiritual sea una vida de una búsqueda constante del Señor. Gracias a Dios por los testimonios. Vamos a pasar, hermanos, al tiempo del sermón en esta mañana. Esta es la tercera parte de Sansón y bueno, de acuerdo al tiempo que el narrador de Jueces nos dice, sabemos en el sermón pasado, sabemos que Sansón se enojó y dejó a su esposa en la fiesta de bodas, la dejó. Y bueno, el narrador nos dice, o así inicia, diciéndonos que después de algún tiempo Sansón regresó a donde estaba su esposa. No sé cuántas hermanas de aquí dejarían así que su esposo se fuera campantemente y ya después de que se le pasó el coraje regrese, ¿verdad? Seguramente si no regresa el mero día, ya están ustedes poniendo una alerta Amber, ¿verdad? Por su esposo. Pero bueno, la mujer de Sansón no nos dice nada. Creemos, de acuerdo a lo que dice el texto, que Sansón regresa para reconciliarse por ella, porque dice que regresa con un cabrito, ¿sí? Pues el cabrito era una manera de hacer las paces con ella, pero cuando llega a su casa se da cuenta que su suegro ya entregó a su esposa a otro hombre. Su suegro dice que es a un amigo. Así que aquí lo primero que quiero resaltar, ¿verdad?, es lo que contesta Sansón. Dice Sansón, no me hago responsable de lo que pueda pasar. En la versión que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, le dice Sansón y dice, sin culpa seré esta vez. ¿Sí? Entonces quiere decir que Sansón reconoce que la primera vez que le hizo daño a los filisteos sí tenía él la culpa, ¿verdad? Pero esta vez dice, no me haré responsable, no tendré culpa de nada. Quiero que ustedes noten eso, hermanos, para que podamos ir viendo el diálogo que ocurre entre Sansón y las otras personas que están ahí. Miren, si pudiera yo resumir el pasaje de hoy, lo dejaría más o menos así. Primer acto, Sansón se enfurece y le prende fuego al campo de los filisteos. En el segundo acto, los filisteos van y queman a su esposa y a la familia de su esposa. Entonces Sansón, en el tercer acto, decide vengarse de los filisteos y hace una masacre. En el cuarto acto, los filisteos van y lo persiguen y amenazan a todo un pueblo de matarlos si no le entregan a Sansón. Y en el último acto veríamos a Sansón matando a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Yo pienso, hermanos, que hay ocasiones en las que nosotros quisiéramos encontrar el punto de partida en el cual las cosas se empezaron a salir de control. Vemos a Sansón, hermanos, en una parte de esta lectura que hicimos hoy, lo vemos en una cueva, viviendo en una cueva. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Bueno, tal vez no vivir en una cueva, pero estar viviendo en una situación en la que ustedes se preguntaron,
¿cómo llegué a este punto? ¿Sí? ¿No les ha pasado? Están viviendo de una manera tan miserable, hermanos, tan miserable, o estamos viviendo de una manera tan triste que nos preguntamos, ¿y cómo llegué a este punto? No sé si Sansón se lo preguntó, pero yo esperaría que ustedes sí se hayan hecho esta pregunta, ¿verdad? Y yo pensaría, el punto de partida de Sansón es cuando él se enojó con los filisteos porque le habían adivinado su acertijo. Para empezar, hermanos, yo diría, Sansón no se tuvo que haber casado con esta mujer filistea. Por su cerrazón, porque no quiso escuchar a sus papás y tampoco le pidió ayuda a Dios, no le pidió su dirección. Entonces Sansón terminó en esta espiral de violencia que estamos viendo. Él mata, los filisteos se vengan. Él hace una cosa, los filisteos hacen peor. Aunque el texto bíblico no nos lo dice, hermanos, así directamente aquí en Jueces, nosotros sí sabemos que hay una cosa que la gente del pueblo de Israel no podía hacer, y una de esas cosas es quemar un campo. En Éxodo 22:6 se nos dice, si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y se quema algún trigal, o el trigal apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego debe reparar el daño. Eso dice Éxodo. Y les estoy diciendo que el texto de Jueces no lo dice porque Sansón, antes de que queme el campo, Sansón dijo, yo no me hago responsable. ¿Sí? Así dijo Sansón, yo no me hago responsable. Pero algo que Dios había dejado establecido en el libro de Éxodo era que nadie le podía prender fuego al campo. En la acción de Sansón, entonces, no vemos que haya sido un acto descuidado, sino lo vemos intencionalmente, ¿verdad? Lo que Sansón quería era perjudicar a sus enemigos. Sabemos muy bien, por el capítulo 14, que es el capítulo que leímos el domingo pasado, sabemos muy bien que el narrador de Jueces dice que Dios estaba buscando un pretexto para intervenir y liberar a su pueblo de los filisteos. Así que creo que una de las preguntas que nos tendríamos que hacer en esta mañana sería, bueno, de este capítulo 15 que leímos, ¿qué es lo que sí está bien? ¿Prenderle fuego al campo? Eso está mal, porque Dios mismo no se puede contradecir. Así que, bueno, ¿qué es lo que está bien? Lo vamos a ir descubriendo, pero antes de pasar a este punto, ¿qué es lo que está bien? Déjenme contarles algo. En la mitología griega, hermanos, existía un monstruo que se llamaba la Hidra de Lerna. Así se llamaba, la Hidra de Lerna. Tal vez ustedes han visto este monstruo en alguna película o en alguna caricatura, pero lo que hacía a este monstruo tan característico es que, para empezar, era un monstruo de muchas cabezas y siempre perjudicaba al pueblo más cercano. Pero para algunos valientes habían intentado matar a este monstruo, le cortaban la cabeza y le salía 2 más. ¿Sí? Ya, dependiendo de dónde lo lean ustedes, era un monstruo dentro de 3 y 9 cabezas. Y cada cabeza era así como una serpiente que destruía a su alrededor. Así que este monstruo era temible porque si tú le cortabas una cabeza, le crecían 2. Y les quiero contar esta historia porque para mí es una buena manera de ejemplificarles cómo funciona la venganza. ¿Alguna vez han sentido deseos de vengarse, hermanos? ¿Sí? De repente va uno en el carro, ¿verdad? Y nos rebasa a alguien malamente. Entonces nosotros queremos acelerar y volvernos a meter en nuestro carril, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos, la venganza se parece a este monstruo. Tú le cortas una cabeza y salen 2 más. ¿Sí? Tú intentas vengarte
y lo que va a ocurrir es que la persona de la que te desquitaste te va a regresar lo que le hiciste, pero te lo va a regresar al doble. Y tú se lo vas a regresar al doble. Y así hasta que termines viviendo miserablemente en una cueva como lo hizo Sansón. ¿Sí? Mientras estuvimos un tiempo en la iglesia de Grijalva, nos enteramos, y creo que esta historia ya la he contado aquí, nos enteramos de una familia, ¿verdad?, en donde de manera accidental uno de los miembros de esa familia había matado a otro señor de otra familia. Entonces los de la familia del deudo se desquitaron y fueron a matar al que lo mató de manera accidental. Pero ahora los familiares del nuevo deudo fueron y le quemaron toda la casa a la familia del primero que se murió. Así que los familiares del que le quemaron la casa fueron a buscar a la otra familia y machetearon a todos los que estaban ahí, niños y mujeres. ¿Cuándo paró esta escalada de violencia? Bueno, hasta que ya nomás quedó, creo que la abuelita de un lado y el abuelito del otro, más o menos una cosa así. Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Una de las primeras cosas que yo aprendí es que cuando tú tomas la venganza en tus manos, nunca regresas el daño que te hicieron. Siempre, siempre, siempre buscas desquitarte. Una persona me contó que de esta persona, le habían hecho daño, ¿sí? Y la persona que le hizo daño pues nunca le pidió perdón, se separaron. Y un día, ¿verdad? Un día, mientras estaban en alguna actividad por ahí de la iglesia general, se la volvió a encontrar. Y cuando esta otra persona, la primera que había hecho daño, ¿verdad?, se le acerca para saludarla, la persona ofendida le regresó todo lo que le tenía guardado. Entonces, la persona que ofendió en un primer lugar se quedó sorprendida y dijo, bueno, discúlpame, y se dio la vuelta y se fue. Y una de las cosas que esta persona reflexionaba conmigo es, la verdad es que no me sentí bien, dice. No me sentí bien. Pensé que cuando la viera y le pudiera yo decir sus cosas de frente, me iba yo a sentir mejor. Pero no fue así. Al contrario, dice, terminé pensando lo siguiente. Tal vez la vez que me ofendió y me hizo daño, tal vez lo hizo sin querer. Pero de lo que estoy 100% segura, me dijo, es que lo que yo le dije, sí se lo dije con toda la intención de hacerle daño. Y así es la venganza. A lo mejor alguien nos hace daño de manera, pues, de una manera no intencional, pero a nosotros nos dolió y nosotros estamos maquinando cómo desquitarnos. Toda esa maquinación que nosotros llevamos a cabo en la cabeza, hermanos, es 100% intencional. Estamos buscando cómo hacerle daño a una persona. El acto de devolverle mal por mal nunca termina ahí, hermanos. El Señor, en el libro de Éxodo, intenta ponerle un freno a nuestras acciones de venganza. El Señor dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Pero la verdad, hermanos, es que nunca solucionó nada el ojo por ojo. Siempre la venganza terminaba mal. ¿Ustedes recuerdan esta historia de Dina? Es una historia que está insertada en el libro de Génesis, muy rara, por cierto, porque no tiene secuencia, ¿verdad? Pero es una historia que nos deja una valiosa lección. Dina es una muchacha que sale al campo, y ahí en el campo, ¿verdad?, un hombre de la ciudad la violenta, la viola. Pero después este hombre se arrepiente y quiere casarse con ella. Así que va y habla con Jacob y le dice que le permita casarse con su hija. Entonces Jacob pues acepta, solamente que 2 hijos de Jacob le dicen, esto no se va a quedar así. Y entonces le dicen al que va a ser su cuñado, le dicen,
sí vamos a dejar que te cases con nuestra hermana, pero antes ustedes se tienen que circuncidar. Tú, tu familia y de preferencia todos los de la ciudad. Así que aceptan el trato, se circuncidan todos, y dice que cuando estaban convalecientes de la cirugía que se hicieron, estos dos hermanos, hijos de Jacob, van y masacran a toda la ciudad, hombres, mujeres y niños. Y cuando Jacob se entera, sus hijos le dicen algo así como: nosotros no íbamos a dejar que se salieran con la suya. Nuestro honor no iba a ser mancillado. Y es una historia, ¿verdad?, que nos demuestra lo crudo que es tomar venganza. Lo que vemos en el texto de Sansón, hermanos, es que, para empezar, Sansón no se venga de su suegro. ¿Quién le hizo daño a Sansón? Su suegro, ¿verdad? Porque dice su suegro: yo pensé que ya no querías a mi hija, entonces se la di a otro, pero te puedes quedar con su hermana. Y Sansón, en vez de vengarse de su suegro, se venga de toda la ciudad, porque les quema su campo de cosecha, ¿sí? Pero, ¿qué creen ustedes, hermanos? Los que se vengan de Sansón no se vengan de él. ¿De quién se vengan? De la esposa y de la familia de la esposa, ¿sí? ¿Ya vieron cómo no regresaron el mal por mal? ¿Qué piensan ustedes que se debió haber hecho? Pues yo diría, bueno, que los filisteos vayan ahora a la casa de Sansón y le prendan fuego a todo lo que cosechó Sansón y su familia. Pero no, los filisteos deciden ir a la casa de la que es esposa de Sansón, prenderle fuego a ella y a la familia. ¿Por qué? Porque lo que se busca ya no es que nos devuelvan lo que nos hicieron, sino que la otra persona sufra. Entonces, esto hace, hermanos, que Sansón haga una terrible masacre, ¿sí? Provocó una gran mortandad entre los filisteos. Tan grande fue lo que hizo Sansón que ya no se puede regresar a su casa. Y este es el punto, hermanos, con el que empezamos. Ya no se puede regresar a su casa porque todo lo que hizo trajo una gran mortandad. Así que Sansón se va a una cueva y ahí vive aislado, de su familia y de sus amigos. Y en este punto, hermanos, quiero que ustedes vean. El pecado, hermanos, tiene consecuencias en distintos niveles. Sí destruye nuestra vida, pero también destruye nuestras relaciones. Imagínense, hermanos, que ustedes y yo, en vez de vivir en nuestra casa, ¿disfrutan a su familia, hermanos? Primero déjenme preguntarles eso, ¿los disfrutan? Cuando están con ellos, ¿se sienten a gusto? Ahora imaginen un año entero, hermanos, en donde ustedes no pueden ir a pararse a casa de su familia. ¿Qué les gusta comer? ¿Cochito? ¿Mole? ¿Cochito y mole al mismo tiempo? Pero yo recuerdo, ¿verdad?, cuando éramos niños, comernos un pollo asado los domingos en casa de mi abuelita, ¿verdad? Y el pollo asado, entonces, para mí tiene así como que sensación de que es familiar, ¿verdad? Estar disfrutándolo con la familia. Pero ahora imaginen estar comiendo un pollo asado solito, hermanos. No sabe, ¿verdad? No pasa la comida, porque normalmente lo hacemos con familia. Pues ahí está Sansón, hermanos. Ya se vengó 2 veces, ya hizo mortandad, ya quemó un campo, pero ahora está solo en una cueva. No sé si ya tenía él un reposet en la casa de sus papás, pero ahora está en una cueva, sin nada. Y así es el pecado, hermanos, porque nos va aislando de las personas que amamos, no nos permite ya que nosotros podamos tener relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y encima de todo, hermanos, Sansón no tiene paz, porque los filisteos ahora no quedan conformes con lo que pasa, juntan a 3,000 personas y van a asediar al pueblo en donde estaba la cueva. Ni siquiera fueron a buscar a Sansón directamente esta vez, ahora fueron a molestar a las personas que están ahí. Y esta información, hermanos, nos deja claro algo que por el momento ha pasado de manera sutil frente a nuestros ojos. En Jueces, hermanos, capítulo 1, va a haber una frase que va a ser, hermanos,
la clave para que nosotros podamos interpretar todo el libro de Jueces. La frase es: y se levantó una generación que no conocía a Dios ni había oído hablar de Él. Porque, hermanos, este desconocimiento de Dios hace que nosotros como seres humanos entonces tomemos decisiones basados en lo que las otras personas que viven a nuestro alrededor hacen. Cuando nosotros vemos lo que le dicen el pueblo de Judá a Sansón, nos damos cuenta, hermanos, que ellos ya se sienten totalmente relajados. No quiero que pierdan de vista una cosa. Cuando empieza el relato de Sansón, el narrador dice que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba sometido, estaba dominado por los filisteos. Y ahora, hermanos, los del pueblo de Judá le dicen a Sansón: mira lo que nos has hecho. ¿Cómo ven? No, ellos no dicen: nos sentimos mal porque nos tenga dominado los filisteos. Dicen: mira lo que tú nos has hecho. Ellos ya no se sienten mal, hermanos, por estar dominados por los filisteos. Si les hiciera una pregunta hoy, hermanos, y les dijera: hermanos, ¿por qué otros pueblos dominaban al pueblo de Israel? Espero que ustedes me contesten: porque habían hecho lo que Dios aborrece. Porque ese es el círculo de Jueces. El círculo de Jueces dice que el pueblo se apartaba de Dios, Dios enviaba a otro pueblo para que los dominara, el pueblo clamaba, Dios levantaba un juez y había paz. Entonces, los judíos, los de la tribu de Judá, están siendo dominados por los israelitas, por los filisteos, perdón. Y si están siendo dominados por los filisteos, significa que ellos hicieron lo que Dios aborrece. Pero ya no se sienten mal por eso, hermanos. Más bien, por lo que se sienten mal es por tener más problemas. Esta semana estaba platicando con una señora, ¿verdad? Y esta señora me estaba contando que uno de sus hijos falleció hace como 3 semanas de cáncer, ¿verdad? Y esta señora estaba muy afectada, pero lo que la tenía más afectada era que los vecinos del pueblo donde ella vive, algunos, no todos, le habían dicho: es que esto le pasó a tu hijo porque dejó la religión católica. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando dejas la religión católica y te haces cristiano. Te da cáncer. Entonces esta mujer, ¿verdad?, estaba angustiada porque decía: ¿y entonces yo a qué iglesia tengo que ir? Yo la estoy viendo como doctor, ¿verdad? Me llevó a buscar como doctor, pero al final me hizo una pregunta: ¿y a qué iglesia tengo que ir? ¿A la católica o a la nazarena? Dice. Porque en su pueblito no hay iglesia cristiana de cualquiera, solo creo que hay una nazarena. Y más o menos la historia de esta mujer me recuerda a lo que estoy viendo acá. Los de la tribu de Judá ya ni siquiera le quieren pedir perdón a Dios. Ya lo único que quieren decir es: ya no más problemas. Así como estoy emproblemado ahorita, está bien. Ya, no me importa estar en paz con Dios. Solamente no más problemas. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermanos, se había hecho como la cultura en la que estaban viviendo desde hace muchísimo tiempo antes de que Sansón estuviera ahí. En el capítulo 1, hermanos, cuando estamos viendo a este hombre que se llama Cusam Risataim, nos damos cuenta que después de que lo vencen, le cortan los pulgares. ¿Se acuerdan de esa historia? Le cortaron los pulgares de los pies y de las manos. Y este hombre, Cusam Risataim, dice, cuando se ve las manos, dice: bueno, esto que me pasó es porque Dios me castigó. Pero era mentira. Porque Cusam Risataim, él ni siquiera conoce a Dios.
Él solamente se está viendo las manos y piensa que lo que le pasó es un castigo de parte de Dios. Pero Dios, hermanos, no actúa de la misma manera en la que actúa el mundo que nos rodea. Y tal vez hoy, hermanos, en esta mañana, alguno de ustedes o yo podemos estar confundidos en la manera en la que Dios actúa y pensar, bueno, lo que me está pasando es seguro por mi mal camino. ¿En dónde está Dios en todo esto, hermanos? ¿En dónde está Dios? Bueno, los judíos, hermanos, le van a decir a Sansón, Sansón, mira, ya llegaron a detenerte y nosotros te tenemos que entregar. Y Sansón les dice, está bien, ustedes me pueden entregar, pero ustedes no me maten. Así que ellos le juran que no lo van a matar, solamente lo amarran con una soga muy fuerte. Y justamente, hermanos, justamente cuando ya todo parece perdido para Sansón, ¿qué dice el texto que nosotros leímos? Capítulo 15, ¿verdad? Ya los judíos lo están entregando. Versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Sansón ya va amarrado, ya va amarrado con una soga nueva. Salieron a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de su mano. ¿Qué tal? Ya todo está terminado para Sansón. ¿Es justo que le hagan esto, hermanos, que ya muera? Es justo. Él hizo una masacre, él quemó un campo. Ese es el destino, hermanos, de una persona que es violenta, que toma venganza por sí mismo. Así terminan. Ninguna persona que tome venganza por su propia mano va a terminar bien. Lo que le va a pasar a Sansón ahorita, mientras está siendo entregado, amarrado, ¿verdad? Y pues seguramente tienen planes crueles para él. Eso es lo que Sansón se merece. Pero el narrador le da un giro a la historia y dice que justamente en ese momento, cuando él va amarrado, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder. ¿Amén? ¿Les ha pasado algo así? Ya no hay solución, hermanos, ya terminó. Y ustedes y yo pensamos, bueno, este sí ya es el final. Ahora sí, ya, me lo busqué, llegué hasta este punto, me toca aceptar lo que viene. Ahorita mientras escuchaba el testimonio del hermano Carlos, pienso, ¿verdad?, qué tan fácil es conseguir un buen trabajo bien pagado en este tiempo. Decía el hermano, yo tomé una mala decisión al irme de ese trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es recuperar un trabajo bien remunerado, hermanos? Así me lo imagino yo, ya. Por mi culpa me lo perdí. Y de repente, hermanos, el Espíritu del Señor viene con poder sobre de nosotros y de una manera muy sencilla, ¿verdad? Como lo cuenta aquí en 2 versículos. Las cuerdas se rompieron como si fuera un trapo quemado. Y entonces Sansón, nuevamente, siendo Sansón, levanta una quijada del piso. ¿Pueden ver esta escena, hermanos? Sansón triste, amarrado. Después Sansón se rompe las cuerdas. Y ahora Sansón enojado, agarrando una quijada del suelo. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver en su imagen, en su cabeza? Sansón agarra una quijada del suelo y va a matar a 1000 filisteos. Después de esto, hermanos, hay un canto que tal vez en nuestras Biblias no se alcance a ver como un canto, pero es un canto de 4 versículos. Y a diferencia de otros cantos que hay en el Antiguo Testamento, como el canto de Débora o el canto de María, Sansón eleva un canto solo para alabarse a sí mismo. En el canto de Débora, por ejemplo, Débora está alabando a Dios por lo que hizo al liberarlos del ejército asirio. Y en el canto de Moisés y de María está aquella frase que nosotros ya conocemos, que dice que echó a la mar a los carros de Faraón, jinete y caballo. ¿Sí? Hasta es una canción, ¿verdad? Jinete y caballo echó a la mar. Bueno,
Pero aquí, hermanos, Sansón nos está mostrando de una manera irónica lo que somos nosotros los seres humanos cuando estamos lejos de Dios. Sansón se alaba a sí mismo diciendo: ¡ah, qué fuerte soy! Con la quijada de un asno maté a más de 1000 personas. En la lectura que nosotros tenemos dice 1 montón, 2 montones. ¿Sí? Sansón se alaba a sí mismo y dice: qué bueno soy para pelear. Con una sola quijada de asno maté a 1000 filisteos. Y esto, hermanos, es una figura irónica de lo que somos nosotros como seres humanos cuando estamos lejos de Dios. Por eso el tiempo de testimonios, hermanos, en una iglesia es importante, porque el tiempo de testimonios nos ayuda a nosotros a reconocer que Dios está actuando en nuestras vidas todo el tiempo. Y así, cuando un hermano se pare a dar un testimonio, lo que tiene que pasar en nuestra mente es decir: Dios también me ayudó así. Pero yo, en vez de decir que era Dios, dije que había sido el doctor. Que consulté al mejor doctor. Porque algunas personas se sienten satisfechas, ¿verdad?, de sus buenos contactos. No, es que a mí, la verdad, a mí me llevaron con el doctor fulano de tal. Es el jefe del hospital tal. ¿Sí? Sí, nos sentimos orgullosos de que nos dieron un buen contacto. O pensamos, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me pasaron el contacto del secretario particular del gobernador. ¿Sí? Y eso fue lo que me ayudó. Me acuerdo, ¿verdad? Hace tiempo que cuando nació mi sobrina Victoria, ella tenía 6 meses de nacida. Entonces, en ese tiempo yo todavía estaba en el seguro y yo dije: no hay aquí en Chiapas nada que pueda hacer que mi sobrina sobreviva. La única forma en la que va a sobrevivir es que se la lleven a México. Entonces agarré mi teléfono e inmediatamente marqué un número y le digo a una persona: necesito que me ayudes a mover a mi sobrina a México. Y me dijo: solamente tráeme la hoja de traslado y hoy mismo te la coloco en México. Solamente tráeme la hoja de traslado, me dijo. Y yo dije: ahorita voy por ella. Y llegué al seguro, ¿verdad? Y le hablé a un doctor, le digo: oye, hazme la hoja de traslado de mi sobrino. Sí, cómo no, yo te la hago. Y no lo volví a ver, pasó, y le digo: ¿qué pasó? Estuve incapacitado, no la pude hacer, dice. Pero ahorita le digo a fulano de tal que la haga. Bueno, no les quiero hacer largo el cuento, nunca me la dieron. Nunca me la dieron. Y yo me sentí satisfecho al principio, ¿verdad? Cuando hablé por teléfono y del otro lado me contestaron y me dijeron: no, ahorita mismo la movemos a México. Dije: es bueno tener contactos, dije yo. ¿Sí? Pero el Señor nos demostró que aquí, sin insumos y sin tanto especialista en recién nacidos prematuros, Él iba a hacer un milagro en la vida de Victoria. Amén. Pero ya estaba yo como un Sansón, hermanos. 1 montón, 2 montones, con una quijada. ¿Sí? Hablando acerca de mí mismo, como que si yo tuviera poder para poder cambiar el destino de unas personas. Y ahora, hermanos, fíjense bien, esto es irónico. Sansón tiene fuerzas para matar, pero no tiene fuerzas para vivir. ¿Quieren saber por qué, hermanos? Miren, termina Sansón en el versículo 16, termina de alabarse: con la quijada de un asno 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y luego dice el 17: y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramar Lejí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. ¿Qué tal? Tiene fuerzas para matar a 1000 hombres, pero no tiene fuerzas para sobrevivir. Sí somos los seres humanos, ¿verdad, hermanos? Creemos que tenemos un montón de fuerzas para hacer un montón de cosas, pero algo tan sencillo como sobrevivir no lo podemos hacer. Sansón no nos ha demostrado, hermanos, en ningún momento que ha sido una buena persona. Ni siquiera nos ha demostrado que sea una persona de una vida devocional. De hecho,
Sansón no va a orar nunca, solo 2 veces, esta y una más al final de su vida. Solamente va a buscar a Dios cuando su vida está en peligro. Así que en su momento de abandono y desesperación, Sansón hace lo que tenía que haber hecho desde un principio: reconocer que solamente Dios es el que le da la victoria. Vean lo que dice después de que tiene sed. Clamó a Jehová y le dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es que Sansón, hasta que está a punto de morir, en el borde del precipicio, tiene que reconocer que Dios le ha dado todo? ¿Han estado al borde del precipicio, hermanos? ¿A una de perderlo todo? ¿Ya casi de morir? Tal vez no morir físicamente, pero morirse de hambre. A veces nuestro corazón es tan duro, hermanos, que estamos ya al final, en el ocaso de la vida, y no podemos reconocer que Dios nos ha dado todo. Sansón cae en la cuenta de que su vida no tiene ningún valor ya. Si se va a morir de sed, su vida no tiene ningún valor. Y son precisamente, hermanos, son precisamente estos momentos, los momentos duros, los momentos de desesperación, son estos los que nos acercan a Dios. Y no lo estoy diciendo, hermanos, como una especie de masoquismo, que nos guste sufrir. No. Lo estoy diciendo de una manera realista. Quiero decirles algo, hermanos, en esta mañana. La vida es dura. La vida es difícil. ¿Está bien? ¿Está bien para ustedes esa frase? Decía un predicador que él nunca predicaba de estos temas porque la gente ya está muy maltratada por la vida, que venir a la iglesia a que los maltraten otra vez es feo. Y yo dije, pues sí, suena bien, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos al texto bíblico, hermanos, cuando lo leemos, nos damos cuenta que la realidad es la siguiente: la vida es dura y la vida es difícil. Pero quiero complementar esto que acabo de decir. Solamente con Dios de nuestro lado podemos salir adelante de las dificultades. Solamente así. La vida es dura y es difícil, pero solamente con Dios de nuestro lado podemos salir de las dificultades. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos, hermanos. ¿Está bien? Eso les hace sentido en esta mañana. Sansón se va a morir, tiene mucha sed. Seguramente matar a 1000 personas debe ser algo extenuante. No tiene dónde tomar agua. Y ahí, hermanos, en medio de la desesperación, es que a Sansón se le ocurre, ¿verdad?, decir: alguna vez me enseñaron a orar, voy a orar. El Señor, nuestro Dios, no había aparecido en la historia, ¿sí? Va a aparecer hasta el final, pero Dios es el protagonista una vez más de esta historia. De una manera milagrosa, de una piedra hace que empiece a brotar agua y Sansón va a beber. Hermanos, cuando Dios toma el control de la situación, Dios no solamente nos da lo que necesitamos. ¿Qué quería Sansón? Agua para la sed. Pero fíjense lo que dice el narrador. Dice que cuando Sansón bebe agua, dice, recobra su espíritu, se reanima y sacia su sed. Esto está en el versículo 19. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua y él bebió, o sea, se quitó la sed, recobró su espíritu, o sea, le entró ánimo otra vez, estaba desanimado y se animó. Y bueno, la siguiente parte es se reanimó, se recobró del espíritu físicamente y también se reanimó. ¿Alguna vez se han enfermado gravemente, hermanos? ¿Gravemente? ¿No? ¿Nunca se han enfermado gravemente? Bueno, cuando una persona está muy enferma, también su espíritu se decae. Eso lo veo mucho en el hospital. A veces ya la enfermedad como que ya salió, pero la persona ahora ya no quiere nada, no quiere comer, no quiere hablar con nadie,
El viernes, o el jueves o el viernes fui a ver a una persona, ¿verdad? A su casa, y me dicen sus hijos, queremos que hable con ella porque vinieron a verlo sus familiares y no salió. Dijo, si me quieren venir a ver, que me pasen a ver aquí al cuarto. No quiere comer, dice, está muy desanimada. Y ya entré y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dijo, pues ahí más o menos, dice. Y la verdad es que su enfermedad no era de vida o muerte, simplemente estaba enferma. Pero con esto lo que les quiero decir, hermanos, es que los problemas y las dificultades sí tienen el poder para achicarnos, ¿no? Disminuir nuestro ánimo, nuestras ganas de vivir. Incluso, hermanos, aunque nosotros no seamos los enfermos, ¿sí? Hay algo en la medicina que se llama el síndrome del cuidador enfermo, que es que el que está cuidando al enfermo, ahora él parece que está también agotado. Yo a veces le digo a las personas, ¿y qué le pasó? ¿Por qué se ve tan demacrado? No, a mí nada, pero es que tengo un familiar con cáncer y no sale. Pues de estas circunstancias, hermanos, de estas circunstancias en donde estamos en el precipicio, de estas circunstancias es de donde Dios nos reanima. Y a veces, hermanos, nos reanima haciendo algo tan sencillo, pero a la vez tan milagroso como abrir una piedra y que de ahí salga agua. Después de que Sansón se reanima y cobra vida, el versículo 20, el versículo final, nos va a decir que Sansón gobernó 20 años más. Desafortunadamente, hermanos, estos 20 años no tienen la frase que Jueces, el narrador de Jueces, siempre ha dicho. Y la frase de Jueces es, y hubo paz en la tierra. Solamente va a decirnos que Sansón gobernó 20 años más. Es decir, el periodo de gobernar de Sansón fue sin pena ni gloria. Y quiero que analicemos la historia de Sansón. Ya con eso estamos terminando. Sansón lo tenía todo para ser un juez ejemplar. Dios lo escogió desde antes de que naciera. Dios descendió sobre él muchas veces con poder para que él hiciera cosas que son sobrehumanas. No fue culpa de Dios, hermanos. Dios siempre estuvo leal a Sansón. En toda su historia Dios aparece para librarlo cuando las cosas están perdidas. La última parte de la historia, la de la cuenca, la de la piedra que da agua, dice que Sansón le puso nombre a ese lugar, le puso En-Acoré o Enacoré, que significa la piedra o la fuente del que clama. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Cómo les parece a ustedes que tenemos que ser los seres humanos para que Dios nos oiga? A nosotros nos parece que para que Dios nos oiga, nuestra vida tuvo que haber sido irreprochable, ¿verdad? O sea, si una persona de mal proceder le quiere pedir algo a Dios, nosotros pensamos que Dios no lo va a oír, ¿sí? Es más, cuando es el tiempo de la Santa Cena, a veces nosotros sentimos que no debemos tomarla porque no andamos bien, pues no somos dignos, decimos. Pero la historia final nos demuestra que Dios oye al que clama. ¿Está bien para ustedes eso, hermanos? Dios oye al que clama. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo único que tiene que hacer la persona no es hacer un cambio en su vida y decir, ya me voy a empezar a portar bien para que Dios me oiga. No. Lo único que tiene que hacer la persona es humillarse. Porque clamar, hermanos, implica humillación. Y decir, yo no tengo la solución para este problema. El único que la tiene es Dios. Me imagino a Sansón con su quijada de asno aquí y las 1000 personas amontonadas. Y ver su quijada, tirarla
y todo desesperado porque tiene sed, postrarse en tierra para orar. Hebreos dice que Jesucristo clamó al único que podía librarlo de la muerte. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Cuándo clamamos a Dios? ¿Pensamos que solamente le vamos a poder clamar cuando nuestra vida esté bien? Que el Señor nos libre, hermanos, de las pruebas no es señal de que ya estamos del otro lado. Cuando somos librados de una prueba, hermanos, es un símbolo de parte de Dios para decirnos: yo te escuché, ahora escúchame tú a mí. Conocer a Dios, hermanos, tiene como resultado que nosotros asimilemos que Él tiene el control de todo, incluso, hermanos, de la venganza. Si alguno de ustedes, hermanos, ha sido herido hoy, se siente herido por algo que les ha pasado, yo les aconsejo, hermanos, no tomen venganza. Mejor escuchemos a Jesucristo hablando con la multitud en el Sermón del Monte y diciendo: oyeron que les fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a quien les haga mal. Más bien, ofrézcanle la otra mejilla a quien los lastime. Jesucristo, hermanos, está dispuesto a terminar con el círculo de la venganza, con este círculo tan dañino para nosotros. Pero el camino de Jesucristo, hermanos, implica que nosotros tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que dejar nuestra soberbia en sus manos y permitir que Él tome el control de nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, el texto que nosotros vimos hoy nos está haciendo una invitación. Y la invitación es que nosotros podemos clamar a Dios y podemos tener la certeza, hermanos, la certeza de que Dios nos oye. Puede ser, hermanos, que nuestra vida esté manchada por nuestras malas decisiones, porque incluso nosotros estábamos peleados con Dios, hermanos. ¿Sí? Hay personas que se pelean con Dios sin sentido, pero se pelean con Él. Y empiezan a caminar su vida lejos del Señor. Bueno, si nosotros estamos así, hemos estado peleándonos con Dios y pensando que nosotros podemos caminar el camino por nosotros mismos, pero ya llegamos a ese punto del precipicio, hermanos, caminamos solitos y ya nos dimos cuenta que agarramos mal camino, pues es el momento hoy de decirle a Dios: Dios, ayúdame. Sansón, hermanos, se alaba a sí mismo, creyendo que todo lo que ha conseguido ha sido por sus buenos resultados. Pero al final de cuentas, Sansón, hermanos, en la humillación que supone morirse de sed, en la humillación Sansón dice: no, tú Señor, tú me diste la victoria por medio de mi mano. Cuando nosotros, hermanos, desconocemos quién es el Señor, empezamos a vanagloriarnos, empezamos a creer que nosotros tenemos el control sobre nuestra vida. Todos y cada uno de nuestros triunfos, hermanos, tienen a Dios como nuestro autor. Hoy, al escuchar los testimonios, me doy cuenta de que Dios sigue actuando en medio de su pueblo. Amén. Hemos clamado. El hermano Carlos me dijo: ayúdame hermano a orar por esto. Y oré por él en mis tiempos de oración. Entonces, por lo menos hubo 2 oraciones, la de él y la mía, clamando para que Dios tuviera misericordia de él. Y respondió. Y respondió por partida doble, cumpliendo las 2 cosas. Eso quiere decir que podemos tener confianza de que Dios nos oye. Pero no podemos quedarnos ahí. Ya Dios me cumplió lo que yo necesitaba. Listo. Ahora a gobernar Israel. No. Cuando el Señor muestra su poder y su gloria en nuestras vidas, es un tiempo para que nosotros decidamos caminar el camino junto con Él. Amén.
Estas cosas que el hermano Abel ha descubierto, ¿verdad? Lo importante que es orar y leer la Biblia todos los días, desde muy temprano, es algo que yo anhelo, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí podamos experimentarlo. Que podamos decir, sí, Señor, es cierto, tu palabra es cierta. Buscarte temprano, desde muy temprano, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar en esta mañana.